Hola a todos y todas, mis alumnos, colegas, a todos los que ven este canal de YouTube. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, es el 25 de mayo, se conmemora el Día de la Patria, de la Revolución. También se cumplen 80 años de la inauguración de la Bombonera, del Club Atlético Boca Juniors. Bueno, igual es anecdótico. Quería compartir unas palabras sobre lo que significa la revolución, significa el término revolución y lo que representa para la mayoría de los seres humanos. Y en este caso voy a pasarles unas palabras que nos mandó la profesora Silvia Tortorelli. Hola chicos, soy la profe Silvia Tortorielo y quería estar con ustedes, aunque sea de forma virtual, porque conmemoramos un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Por primera vez, los criollos logran la libertad de elegir los derechos políticos y así pueden participar en política, formando la primera junta de gobierno que abriría el camino a la independencia, causa fundamental de la revolución. No hay que olvidar, sin embargo, que la Junta gobernaba en nombre del rey de España, Fernando VII. No obstante, algunos miembros más revolucionarios de la Junta, como Moreno, querían romper definitiva y totalmente los lazos con España, y esto tomaría 6 años más. Fue un proceso largo, sangriento. Después vendría la guerra, primero contra los realistas y luego las guerras civiles. Pero el 25 de mayo fue posible gracias a la participación de todo el pueblo, antes y después de esa fecha. No debemos dejar de mencionar que la revolución también la hicieron aquellos que venían luchando en América antes y después del 25 de mayo por sacar a España de esta tierra. Sin la pelea de todos ellos, los cabildantes nunca hubieran podido deponer al virrey. Los combates del pueblo se constituyeron en el verdadero espíritu del revolucionario de la época. Hoy, como ayer, tenemos que tener en cuenta la unidad de nuestro pueblo para lograr salir de esta pandemia y lograr un mejor futuro para todos. Feliz 25 de mayo, feliz aniversario de la patria. Muchas gracias Silvia por tus palabras. Me hice un pequeño recordatorio, pero bueno, quería definir qué es la revolución. Una revolución es una transformación, un cambio, una metamorfosis, en donde los pueblos deciden cambiar una forma de gobierno, de cambiar su forma de vida porque ya han llegado a un límite extremo, las condiciones no son buenas, de vida, hambre, miseria, desigualdad, y muchas veces se cambia una forma de gobierno porque hay una dictadura, es una monarquía, hay un autoritarismo, se oprime, se explota, se maltrata, se vilpendea a la gente. Entonces, una revolución la hacen la masa de los obreros, los campesinos, los trabajadores, los artistas, los intelectuales y los pensadores. No debemos olvidar que grandes pensadores argentinos y revolucionarios como Mariano Moreno, Saavedra, Manuel Belgrano, Castelli, Hipólito Vieites, entre otros, los mismos que escribieron también el himno nacional, se dedicaron para cambiar la realidad de la Argentina y dejar de ser una colonia y buscar una independencia, revolucionar, cambiar, como se venían haciendo en muchos países del mundo. Las revoluciones se dan en muchos de los países del mundo y siempre hay que tener en cuenta que es una lucha contra una desigualdad, es una lucha de ideales, se busca la igualdad social, hay principios, hay ideas, esto es lo que hace que se mueva el sentido de una revolución, los principios, las ideas, las convicciones, las ganas de cambiar el mundo. También tiene que ver con una militancia, con una pertenencia a un lugar, puede ser también del rol de un docente en donde
quiera cambiar el mundo, el pensamiento y que sus alumnos puedan tener un porvenir en el día de mañana. Hubo grandes revoluciones a lo largo de la historia, como ya había mencionado, en Francia, en Rusia, en donde en Francia se fue contra la monarquía, en Rusia contra el zarismo, también en la China maoísta, Mao un gran pensador, y bueno, revolución para los chinos. Hubo una revolución en Cuba en donde se bajó un gobierno militar de Fulgencio Batista, el general Batista, que estaba también financiado por los Estados Unidos. El único caso emblemático es el de nuestro país vecino Chile, en donde no hubo una revolución, pero sí hubo un cambio por parte del pueblo. El pueblo decidió votar al Partido Socialista, al Salvador Allende, por estos conceptos que ya veníamos diciendo. Pero lamentablemente el Partido Conservador, luego de estar algunos años en el gobierno, Salvador Allende, también está el famoso poeta Pablo Neruda, que fue muy importante también para la vida chilena. Bueno, fue derrocado por Pinochet y financiado ese golpe de Estado por los Estados Unidos. En América Latina hubo muchos golpes de Estado que financiados por los Estados Unidos por ese temor al socialismo, al comunismo. Me parece que lo importante es que la gente, las ideas de solidaridad, de igualdad, que todos tengan los mismos derechos, las mismas posibilidades de lograr sus sueños, sus esperanzas. Y no es malo ni el socialismo, el comunismo. El problema son las personas, ¿no? Cuando se produjo la Revolución Rusa es el claro ejemplo. Lenin, Trotsky y Stalin fueron las distintas personas que organizaron la Revolución Rusa, y venía todo bien en la revolución, la igualdad con Lenin hasta su muerte. Cuando muere Lenin, Stalin manda a perseguir a Trotsky, huye a México, donde ahí tiene un affair con Frida Kahlo, y Stalin se vuelve, aunque tenga bases socialistas y comunistas, se vuelve autoritario. El problema es los hombres y esa sed de poder, ese enseguecimiento, es lo que hacen a que un sistema sea bueno o malo. Perjudican a muchas personas por sus propias ambiciones. También hay casos extremos para el otro lado, como la ultraderecha, el fascismo, el nazismo. Esos sistemas son detestables, pero está mal visto al comunismo y al socialismo porque les quita la libertad a las grandes empresas, a los capitalistas, la posibilidad de acumular y acumular riquezas y poder. Eso es el gran problema de la humanidad. La acumulación a toda costa, destruyendo los bosques, los valles, destruyendo los mares, saqueando. Ese es el gran problema de la humanidad, la contaminación, la forma con que se ve el mundo, ¿no? Y lamentablemente hay mucha gente que es pobre o no pertenece a esa clase dominante, pero defiende a esas clases que lo único que hacen es maltratarnos constantemente al pueblo, a los obreros, a los trabajadores, a las personas de la educación, de la salud. Y la revolución tiene que ver con eso, con defender ciertos ideales y lograr un mundo mejor, en donde todos podamos cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, y no que nos condicionen o nos marginen, o marginen como marginan la mayoría de nuestros alumnos que viven en estos barrios populares y los condenan a una miseria extrema, al derecho de la quita de agua, ¿no? La revolución es que todos tengan agua, todos tengan los servicios, que el Estado cada vez sea más fuerte. El Estado es el que debe brindar todas estas condiciones para que la gente pueda vivir y no estar preocupada si va a poder lavarse las manos o no, va a poder tener un plato de comida. Eso es lo importante. Y la revolución, las grandes revoluciones, los que intentaban con el impulso de la masa, del pueblo, era eso, que todos tengamos las mismas posibilidades y podamos ir teniendo. Pero el egoísmo del hombre nos lleva a estas miserias y
nos ha traído a esta pandemia. Sigan en casa y tengan en cuenta que tiene que ver con el sueño. La lucha de la revolución tiene que ver con eso. Cada uno debe ser en cierta medida revolucionario en el sentido de querer progresar, ayudar al prójimo, que todos podamos progresar para lograr un mundo más justo, con igualdad, con equidad. Estas eran algunas palabras que quería decir sobre el 25 de mayo, que es el Día de la Patria. Que cada día nos mantenga más unidos y tengamos que quedarnos en casa es nuestra obligación para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Para ver si se puede cambiar este paradigma nefasto y contradictorio que estamos viviendo. Otros casos, bueno, que tienen también que ver con la revolución, las revoluciones. Siempre hubo revoluciones armadas, los pueblos armados, hubo guerrillas, o como uno lo quiera ver, o protestas sociales, la gente sale a la calle. Pero hay que salir a la calle por el buen sentido, por pensar en el otro, en el que la está pasando mal, que todos podríamos mejor. En este momento no es tiempo de protesta, lamentablemente, en las calles, porque no se puede, porque se pone en riesgo la vida, y si se pierde una vida, se pierde una persona muy valiosa, revolucionaria. No estoy diciendo que la revolución se haga con las armas, estamos en el siglo XXI, la revolución siempre se tiene que hacer con las palabras. Yo hago mi revolución con las palabras. Había un gran famoso poeta cubano, José Martí. Él hablaba de revolución, de ideales, y la gente siempre, los pares, los que estaban alrededor de él, le criticaban de que si era un revolucionario, ¿por qué no salía como los demás con las armas? Y a él le tocaron su ego, salió y lo mataron. Entonces cada uno es docto en el lugar que le corresponde. Cada uno haga su cambio en el lugar que le corresponde. Como hacía Mahatma Gandhi, pacíficamente, con la protesta, con la palabra, con el discurso. Es la única forma de cambiar este mundo y obligar y pedir a los que son causantes de los momentos terribles que estamos viviendo que no lo vuelvan a hacer, que no vuelvan a hacer estas maldades. Por eso los pueblos siempre se levantaron contra las monarquías, contra las oligarquías, contra los explotadores, contra los que los maltratan. Cuando al pueblo se le cae la venda, a la gente se le cae la venda y ve la realidad, y ve cómo es la realidad, y sale de esa verosimilitud, de la ficción, ahí es donde un pueblo cambia. Y hay que tener siempre, exigirle a esa persona que esté en el lugar donde se gobierna, que siga cumpliendo con lo que ha prometido, con lo que tiene que ver con los ideales, con nuestros anhelos. El problema del fracaso de una revolución es el que gobierna, los que gobiernan, los que se enceguecen con el poder y llevan todo para sus propios beneficios. Bueno, no quiero hacer más extenso, sigan en casa, nos tenemos que cuidar, hoy es el Día de la Patria, nos vamos a seguir viendo en este canal de YouTube y espero su dedito en alto. Saludos a todas y todas, compañeros, camaradas, alumnos, docentes, a todos, amigos.